Santo y Santas Pascuas. Ahora esperemos que funcione. Esperemos. Sí. Buenas tardes. Decía que cambiamos de formato y pasamos de las conferencias y proyecciones que hasta ahora han constituido la primera parte del simposium a un formato mesa redonda y, por tanto, ya a una participación más activa, dinámica y variada. Y también empezamos un cierto desplazamiento hacia uno de los núcleos básicos del simposium, que es ya la relación entre Edward Hopper, su pintura, y el cine, o la relación del cine y Edward Hopper como pintor. Para ello, pues, tenemos también, y eso es importante, plantear que en esta mesa redonda, los participantes que a continuación les voy a presentar, aquellos que ya en alguna medida no han sido todavía presentados en cuanto a que no han intervenido hasta ahora en el simposium, nos permiten ofrecer diversas maneras de aproximarse al mundo de Hopper. De hecho, en el documental realizado por Carlos Rodríguez, que él mismo ya ha presentado antes de su proyección, pues ya hemos visto un intento, muy valorado por otra parte, de aproximarse al mundo de Hopper desde un cierto ámbito, como es fundamentalmente el ámbito cinematográfico. Pero tenemos en la mesa a otros dos integrantes que han planteado otras maneras de aproximarse al mundo de Hopper y que en ese sentido pues, nos proponen también formas, diríamos, metalingüísticas, es decir, más allá del ámbito de la pintura, de hablar de la pintura. A mi izquierda les presento a Ernest Farrés, que se ha dedicado ampliamente al periodismo. Tampoco no voy a desgranar el currículum que también tienen en el programa de mano del simposium. Me parecería un poco absurdo que yo les leyese el currículum como si ustedes no pudiesen hacerlo por su cuenta, pero sí lo que quiero resaltar en el caso de Ernest Farrés es que junto con su actividad periodística fundamentalmente ha desarrollado también la actividad en el campo de la poesía. Y muy específicamente remarcar el hecho de que uno de sus poemarios, publicado en el año 2006, que ganó la Eglantín d'Or de los Juegos Florales de Barcelona, llevaba por título Edward Hopper y estaba estrictamente centrado en un conjunto de poemas, creo que 50 éramos que constituían un poemario, cada uno dedicado a uno de los cuadros de Hopper. Por tanto, está muy claro que es una vía de aproximación a la pintura de este artista desde un enfoque que no es precisamente un enfoque visual, ni siquiera audiovisual, sino un enfoque literario y más específicamente poético. Desde esa dimensión de una aproximación desde la literatura a la pintura, o al menos al interés hacia la pintura de Edward Hopper, tendríamos en otro caso, también ahora a mi derecha, de Carlos Marzán, que también, dedicado fundamentalmente a la escritura literaria, en el terreno de la poesía, también en el terreno de la novela, porque también se ha aproximado al territorio de la novela y creo que está en marcha el territorio de los aforismos, es decir, ya de otra manera de desarrollar su pensamiento por escrito, pero que también ha abordado en algunas ocasiones la obra de Hopper como elemento, no tanto diría en este caso de inspiración, como de reflexión, sin ir más lejos, y muy recientemente en una revista dedicada a temas artísticos, como es Descubrir en Arte, la publicación de un artículo titulado Para tocar lo intangible, escenas de Edward Hopper. Por tanto, también sería, tal vez más que en este caso, en su vertiente poética, más en una vertiente más ensayística, pero en definitiva una manera también de aproximarse al mundo de Hopper.
Carlos Rodríguez, por supuesto, ya se ha presentado anteriormente junto con su película o con su programa, aunque se sabe ahí que decir, se llamaba película, llamaba programa debido a su origen televisivo, pero en definitiva donde aquí ya damos en salto desde la componente literaria, literaria, poética, ensayística, a ya esa voluntad de aproximación desde el propio territorio del audiovisual y muy específicamente del territorio cinematográfico. Finalmente, no tiene mucho sentido presentarme porque ya me conocen, Tomás Llorens, que ya ha intervenido esta mañana con una amplia y muy interesante y sobre todo muy suscitadora de diferentes aproximaciones a la obra de Hopper y que en ese sentido también puede permitir que establezcamos tal vez un puente entre lo que ahora puedan plantear nuestros invitados y lo que esta mañana ha sido objeto de atención, un poco como reflexión global de esta primera jornada del simposio. Por tanto, hechas las presentaciones, acabaría la presentación diciendo que yo mismo soy José Enrique Monterde y, bueno, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y miembro del Consejo de Redacción de la revista Caimán, Cuadernos de Cine. Pues a partir de ahí ya vamos a entrar en materia. Yo, como acostumbra suceder en las mesas redondas, partiría de una pregunta, digamos, pregunta incitadora inicial a cada uno de los participantes y que a partir de ahí ya pues entrar en diálogo. En principio, los que estamos aquí en la mesa, no sé si cabe la posibilidad también de la intervención por parte del público en este momento. Mi punto de partida, como ya digo, pregunta incitadora, no sé, empezaría por cualquiera de vosotros dos, también por orden alfabético empezamos por ti, y sería muy sencilla, es decir, cómo funciona este trasvase, digamos, inspirador, sin darle demasiada dimensión mítica en términos de inspiración, pero al menos inspiración o provocación desde el territorio pictórico, como es la obra de Hopper, hacia el territorio poético. Podría, ante todo, buenas tardes a todo el mundo y gracias por asistir a este simposio. En mi caso podría decir que el trasvase de la pintura, de la representación pictórica de Hopper a la creación literaria, poética en mi caso, se produce por cauces, pienso que similares a los que lleva a un cineasta a inspirarse en Hopper para componer determinadas escenas de una película o incluso una película entera de inspiración hopperiana. Trasladar imágenes a lenguaje se ha hecho siempre. En este caso, la facilidad que otorga el trabajo, la obra pictórica de Hopper, su orden narrativo, su orden cinematográfico, me fue muy fácil de ser transformada en palabra poética. Estas historias sin un principio y sin un final, estas historias in media res, que están en medio de una acción que nos muestran los cuadros de Hopper, me permitían alimentar mi imaginación e imaginarme qué podían suceder en un plano distinto, en este caso poético, pero al mismo tiempo poético-narrativo. No dejaban de ser los poemas que yo escribí bastante narrativos. Cualquier pintura de Hopper nos inspira una historia, nos inspira un antes y un después de la escena que nos está mostrando y naturalmente de ahí hacer volar la imaginación e imaginarme poéticamente una historia en torno o basada en cada uno de estos cuadros, el proceso fue fácil.
al mismo tiempo he de decir que Hopper no solo ha servido para inspirar cine, como hemos visto en la fantástica película documental de Carlos Rodríguez, ha servido para inspirar muchísimas otras artes. Desde los dibujos animados de Homer Simpson, en los que nos aparece, de los Simpson, en los que nos aparece Homer Simpson comiéndose un donut en la barra de la cafetería de Nighthawks, hasta portadas de revistas como The New Yorker, que hizo también una recreación de Hopper. Hopper está presente, desde mi punto de vista, en todos los ámbitos creativos. El cinematográfico seguramente es el más palpable, pero también el literario y muchos más. Bien. Más allá de la componente, digamos, más estrictamente poética, yo enfocaría tal vez, un poco en función también del artículo publicado con motivo de la exposición, esa otra vertiente más, digamos, ensayística, en el sentido de la pintura de Hopper como motivo de reflexión, es decir, como punto de partida para algún tipo de reflexión, no quedándose exclusivamente en esa dimensión más aparente y tradicional, más sociológica, o de Hopper, pues eso, como testimonio de cierta sociedad americana, sino pudiendo ir incluso más allá. De hecho, era interesante cómo la propia película de Carlos abría con una referencia a una cita de Goethe, es decir, eso ya podría dar una pista de que, más allá del aspecto coyuntural histórico, en qué medida la pintura de Hopper puede estimular a ese proceso intelectual de reflexión que toma forma en ese ámbito más ensayístico. ¿Qué te parece? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo quiero dar las gracias muy sinceramente al Museo Thyssen por esta invitación, sobre todo en la figura del comisario de la exposición, de Tomás Llorens, por la exposición y por la invitación y por la oportunidad de estar en tan buena compañía esta tarde. Bien, yo creo que, bueno, inevitablemente nos vamos a tener que repetir porque las intervenciones de la mañana han sido muy profundas y muy interesantes, y en el documental de Carlos han aparecido especialistas y autores que han abundado también en asuntos más o menos similares, más o menos parecidos, así que me parece que vamos a estar, como digo, condenados a la repetición. Yo creo que Hopper es inspirador, que Hopper nos gusta tanto a los cineastas como a los pintores, como a los poetas, como a los narradores y los ensayistas, más o menos por las mismas cosas, por las mismas características. Yo querría utilizar el título precisamente de este simposio como metáfora de todas esas cosas. En primer lugar, Hopper, es decir, lo biográfico o lo autobiográfico. El documental ha empezado con una cita de Goethe, que era en realidad una poética no solamente de Goethe, sino del propio Hopper, y que es muy interesante. Es decir, en definitiva, el arte, la pintura, pero cualquier manifestación del arte probablemente sea la aventura en un determinado tipo de lenguaje, en el cinematográfico, en el verbal, en el pictórico, para expresar la aventura del hombre en el mundo. Probablemente el arte esté también obligado y condenado a lo biográfico o a lo autobiográfico, incluso cuando no lo parece. Yo creo que todo es autobiográfico, en los escritores, en los pintores, en los científicos. La lista de la compra me parece una manifestación también autobiográfica. Estamos, como digo, sometidos a ese tipo de relación con el mundo, de nuestro cuerpo con el mundo. Hay muchas declaraciones de Hopper en las que indica que lo autobiográfico es en el fondo su meta definitiva, ¿no? El intento de expresar su individualidad, su personalidad a través de la pintura. Eso y la constante declaración de la captación de la luz. Yo creo que ese es otro de los motivos por los que nos gusta tanto a los escritores. Tratar de captar la luz, yo creo que en el fondo es tratar de captar el devenir, el fluir del tiempo. Tratar de captar la luz es tratar de
plasmar el paso de la luz sobre el espacio, sobre los hombres. Es el tiempo, en definitiva. Y no hay ningún tema tan común a todas las artes y tan profundo como ese, como el paso del tiempo. Probablemente la poesía, la pintura, la narrativa, el ensayo de toda la historia del arte tenga como uno de sus temas fundamentales el paso del tiempo. Pero además está el cine, es decir, lo narrativo. Bueno, se ha dicho a lo largo de todas las intervenciones, y yo creo que es obligatorio, ¿no? Hopper probablemente es uno de los artistas más narrativos del siglo XX. Una capacidad narrativa que nos entusiasma sobre todo por lo enormemente ambiguo de ello. A pesar de todos los pesares, nadie sabe muy bien ni qué se dicen los personajes de Hopper entre sí, que se dicen poco porque normalmente permanecen en silencio. No sabemos qué piensan, no sabemos muy bien cuál es el momento previo a la cristalización de la escena que contemplamos, ni sabemos cuál será el posterior, de manera que nos obligan siempre a inventar, a contar. Como se ha dicho también, están tomadas las escenas in media res, en mitad del asunto, en mitad de la trama, ¿no? Y eso, bueno, pues es siempre un acicate para la ficción. Es decir, pocos artistas nos brindan con tanta ejemplaridad y con tanta intensidad la capacidad para continuar una historia. Y luego, bueno, pues la vida moderna, es un cronista, es un cronista, pero curiosamente es un cronista que a través de la crónica más contemporánea, más diaria, más vista al otro lado de la ventana, consigue crear una crónica absolutamente intemporal. Es el pintor de los grandes temas, de los temas eternos, ¿no? De la soledad, del aislamiento, de la incapacidad emocional. Y también de una cosa que a lo mejor no se ha mencionado mucho, creo que es un pintor también del aburrimiento de los personajes. El aburrimiento, el peso del aburrimiento, muchas veces se siente en las escenas hopperianas como un plomo que desciende sobre toda la escena. Un aburrimiento que se puede relacionar con el aburrimiento decimonónico, con el spleen. Se ha mencionado esta mañana, Tomás mencionaba a Baudelaire, el spleen como aburrimiento metafísico que toma su forma definitiva probablemente en el siglo XIX, la gran poesía del XIX. Baudelaire es una figura importantísima y que se traslada al siglo XX, que puede llegar también hasta pintores como Hopper. Pero bueno, ya seguiremos con más cosas. Yo creo que esto puede ser un buen resumen de por qué fascina tanto a todo tipo de artistas y, por supuesto, a los escritores. Carlos, en tu caso hay un elemento muy inmediato que es el visionado de tu trabajo. En ese sentido, yo antes te planteaba que en la presentación hablases de qué era lo que se iba a ver y que ahora en el coloquio hablases de cómo era, es decir, de cómo llegasteis a esta manera de abordar el tratamiento de Hopper desde esa perspectiva cinematográfica. Una perspectiva en la que no se reduce, como se ha visto, ni mucho menos a la mera reproducción de obras concretas de Hopper, sino que se podría utilizar aquella ya vieja y habitual expresión de Wittgenstein de un aire de familia. Es decir, ¿cuántas películas tienen un aire de familia hopperiana? Pero bueno, me gustaría un poco sobre ese cómo trabajasteis esto, que cuentes. Bueno, sí, el trabajo empezó con las pistas que teníamos a través de la exposición en la Tate Modern, de publicaciones donde cineastas como Wim Wenders, otros que han declarado su influencia, Hitchcock, es el trabajo que hizo Raquel Santos. Entonces empezamos a acumular una serie de películas que sabíamos que tenían relación, pero luego descubrimos que había algunas que, claro, no era un tableau vivant, o sea, salvo La casa de Hitchcock y algunos otros elementos muy claros, o las reproducciones de Nighthawks, pues había muchas películas que dices, esta película está influenciada por Hopper, pero tampoco veías un plano. Entonces fue un trabajo de rastreo, también de intentar casar, porque claro, muchas veces no era solo la imagen, sino el espíritu. En otros casos era la historia de esa mujer, ¿no?, de la que se reproducen los cuadros de Hopper. Entonces, bueno, fuimos ahí componiendo ese puzzle, que en algunos casos también es un poco a ciegas, ¿no?, porque
Realmente es que realmente puedes ver a Hopper en todo el cine, ¿no? Puedes ver a Hopper. Yo estos días he estado leyendo en internet influencias de Hopper y salen películas de todo tipo, ¿no? O sea, todo el mundo. Yo creo que es un poco también lo que hablábamos antes. No sé por qué hay muchos elementos aquí de los que hemos puesto cineastas que son europeos que van a América a rodar. Wim Wenders, Percy Adlon, Sam Mendes. Y curiosamente ellos van con yo creo que también tienen la imagen de Hopper. O sea, América es Hopper, Hopper es América, ¿no? Es un poco, oye, el pasaporte, la imagen de la América, que no es para los americanos, que es la América triunfalista. Hopper es yo creo, para los europeos, es esa imagen de América. Entonces, cuando uno va, no sé por qué, hay una serie de casualidades de cineastas que toman a Hopper como referencia, ¿no? Y luego, en cuanto a pensar por qué esa influencia tan enorme, ¿no? A mí me da la sensación de que Hopper era una persona muy exquisita, de una sensibilidad exquisita, que lo que hacía era alguna especie de fotografías de cosas que él veía, de momentos, epifanías, llamémosles momentos especiales, donde congelaba el tiempo. Un momento de tiempo, como decía Calvo Serrayer, momentos de tiempo congelados, ¿no? Pero digamos como que captaba esos momentos del tiempo y luego iba a digamos como un cineasta, iba a su plató y lo reconstruía, ¿no? Movía los elementos y conseguía eso, plasmarlo en un cuadro. Pero al final lo que se ve en el cuadro la sensación que tengo es que se ve tiempo. Hay como una sensación temporal en todos los cuadros, es lo que hablamos de que hay una historia en medio y es ese momento de tiempo donde las cosas están detenidas, pero aunque estén detenidas es tiempo, ¿no? Y luego hay otro elemento que me parece muy interesante de cara a los cineastas, es el hecho de esas composiciones que él hace, ¿no? Que no son las composiciones clásicas. Yo creo que esta mañana se veían los ejemplos de Degas, ¿no? También de la fotografía documental, ¿no? O eso que decía Cartier-Bresson de las miradas a hurtadillas, ¿no? En sus cuadros da la sensación de que las cosas no están colocadas, ¿no? Hay una mujer en una ventana y solo se ve por detrás, ¿no? En Chop Suey hay una pareja central, hay otra pareja detrás y a la mujer está cortada de una forma imposible, ¿no? Da un poco la sensación de como si fueran fotografías tomadas un poco casuales que generan esa sensación de lo que decía Tomás esta mañana, de verosimilitud, ¿no? Hay otro cuadro que me sorprendía, el teatro Circle Theater, donde se ve una calle de Nueva York y se ve una fachada de un teatro y se llama Circle Theater, pero no es el teatro, porque hay una parada de metro en medio, ¿no? Entonces, es como que en muchos cuadros hay elementos en medio que tapan y eso es muy cinematográfico. Eso le da una sensación de verismo, de realismo, que creo que para el cine es muy interesante. Tomás, un poco, tal vez lo que yo te pediría que reflexionases en voz alta es sobre esa capacidad de la obra de Hopper de interesar desde tantos ángulos distintos. Hay pintores que a lo mejor interesan mucho a los pintores, es decir, que interesan mucho a quien trabaja técnicamente en el campo de la pintura. Hay pintores que a lo mejor son, digamos, más argumentables, populares, e interesan a un público y a lo mejor desinteresan menos a los propios pintores. En cambio, tal vez Hopper es un caso extraño que es capaz de atraer la atención desde esos campos muy diversos y siendo, sin duda, un artista popular, porque evidentemente, me imagino que la asistencia a la exposición o va a corroborar una vez más, pero al mismo tiempo es un artista que incluso en algún momento se ha dicho en alguno de los documentales que incluso hasta aquellos que aparentemente están en el extremo opuesto, una pintura informalista o del expresionismo abstracto americana, incluso valoraban ciertos aspectos de Hopper. ¿Cómo veías esa capacidad de atracción múltiple? Yo creo que Hopper nos interesa en la medida en que somos herederos del siglo XX, o hemos vivido una parte de nuestra vida en el siglo XX y hemos experimentado o a veces vivido desde dentro la aventura de la modernidad. Y yo creo que Hopper es radicalmente, profundamente moderno. ¿Hay un problema? Ha fallado. Mi aparato no... Bueno,
Estaba diciendo que la razón por la que creo que Hopper nos interesa tanto es porque somos herederos y continuadores del siglo XX y de la aventura de la modernidad en el siglo XX. Esta mañana, creo que era Ron Peck, en el documental de Ron Peck, se hacía una afirmación que se oye muchas veces en el campo de la crítica de arte, y es la de que Hopper era un artista conservador. Vamos, ese tópico está presente ya desde el primer momento en que el MoMA le dedica una retrospectiva en 1933. Alfred Barr tiene que justificar de algún modo que la elección de este artista, a pesar de que es un artista que ha estado en París exactamente en el mismo momento en que se pintaba más cerca, exactamente en el mismo momento en que Picasso estaba pintándole Demoiselle d'Avignon, y sin embargo, cuando volvió dijo que no sabía quién era Picasso. Y por eso a veces se etiqueta a Hopper como de un artista conservador, uniendo de algún modo además su conservadurismo expreso en el ámbito de la política de partidos. Él votaba republicano de un modo consistente, uniendo eso con su posición, esta mañana en el documental salía eso, con su posición, digamos, de pintura representativa, pintura figurativa, pintura realista, en un momento en el siglo de las vanguardias. Yo creo que el hecho de que Hopper haya perdurado como un artista fundamental del siglo XX desmiente esta lectura tan extendida, y que es tan extendida en la crítica durante las décadas centrales del siglo XX. Yo creo que Hopper nos interesa a todos en la medida en que es, lo vuelvo a repetir, radicalmente moderno. Su modernidad se ve mejor si la comparamos no con esa historia del arte del siglo XX que se nos ha contado en la segunda mitad del siglo XX como una sucesión de movimientos de vanguardia. Evidentemente Hopper no tiene nada que ver con eso, pero tampoco Picasso tiene nada que ver con eso. Picasso es cubista 4 o 5 años, y Matisse a veces se dice que ha sido fauve, pero Matisse no ha pertenecido nunca a ningún movimiento de vanguardia. Y lo mismo puede decirse de los principales artistas del siglo XX. Pero la modernidad de Hopper se ve mejor si se la compara con la modernidad o el proyecto moderno tal como aparece en otros dominios de la creación cultural, y estoy pensando en la literatura en primer lugar. Por eso creo que si Hopper ha interesado a los a poetas como Ernest o como Carlos, es porque reconocen en él ese espíritu de modernidad del que, de un modo o de otro, ahora ya de un modo más lejano que cercano, somos todos herederos. Es difícil poner conceptos y describir con precisión en qué ha consistido esa modernidad, pero creo que todos la reconocemos, la modernidad de los primeros cuentos de Hemingway, es la modernidad de la literatura narrativa desde Sherwood Anderson, que Hopper admiraba, hasta, yo creo que hasta Raymond Carver, que es evidentemente un escritor inspirado muy directamente por Hopper. Y lo mismo puede decirse en el campo de la poesía, y lo mismo puede decirse, yo creo que en el campo del cine, por supuesto, y este es el objeto principal de este simposio, pero también de algún modo en el campo de la arquitectura. Por ejemplo, esta mañana me he referido a la objetividad
que digamos, permea todo el movimiento moderno, desde Le Corbusier a Mies o a Hannes Meyer, esa vocación de objetividad que es tan característica del movimiento moderno, es muy parecida, como poética, es muy parecida a la objetividad que de algún modo circunscribe la pintura de Hopper. Hay un mecanismo más específico y acerca de eso me gustaría preguntarles a Ernest y a Carlos, que creo que es específicamente moderno, que se entiende en el ámbito de ese movimiento moderno que es la gran aventura cultural del siglo XX, y que sin embargo, y que está muy presente en Hopper, y que está muy presente también pues, en los poetas de los años 30. Es el mecanismo de la elipsis. Yo creo que en la poesía de mediados de la década, no sé si acierto porque me meto en un territorio que no es el mío, en la poesía de las décadas centrales del siglo XX hay como una gran disyunción. Por un lado está la poesía predominante en la tradición francesa y que, bueno, que concluye pues, con Éluard o con René Char, con los poetas cuyo mecanismo central es quizá la metáfora llevada hasta el máximo que se puede dar. Y hay otra tradición, una tradición mucho más presente en la poesía anglosajona, que es la de la representación parcial, la de la supresión, la de la elipsis, como figura retórica que presenta las cosas sin decirlas a través de una sugerencia. Y me gustaría preguntarles a ellos si ven eso como algo característico de Hopper, si es eso, en eso reconocen algo de lo que les ha traído. Se supone, no sé si en tuyo, me imagino que en tuyo funciona, a ver, ¿verdad? Sí, ¿se me oye bien? Sí. Debo contestarte a tu pregunta. Pienso que la paradoja de la modernidad de Hopper reside en su transversalidad. Estamos ante un artista del siglo XX que vivió los momentos históricos más determinantes de nuestra modernidad. Hopper vivió la Primera Guerra Mundial, vivió la Segunda Guerra Mundial y vivió la Guerra Fría. Recordemos que murió en 1967. Y sin embargo, no hay nada de estos momentos históricos tan influyentes en las vidas de los europeos y de los norteamericanos, y que sí que influyen mucho cine y mucha literatura y mucha arquitectura. No hay nada de todo esto que se vea plasmada en sus pinturas. Hopper se mantiene al margen de estos conflictos fundamentales del siglo XX y su modernidad se expresa, pienso, a través de unos elementos que son modernos y al mismo tiempo intemporales o atemporales. Has dicho antes, Carlos, que la plasmación de la luz seguramente suponía un acicate para todo escritor. Es cierto, pero no solamente la plasmación de la luz, sino también la plasmación del silencio, la plasmación del paso del tiempo y la plasmación del mundo interior. Son elementos muy difíciles de recrearse a través de la palabra, que Hopper recrea, plasma pictóricamente de un modo genial. Ahí creo que es donde radica
la gran fascinación que Hopper despierta en la gente, que Hopper despierta en otros artistas y en este caso en los escritores y en los poetas. Cómo hacer como Hopper, cómo plasmar la luz, cómo plasmar el silencio a través de las palabras. En última instancia, estos temas, más allá de las guerras concretas, más allá de las crisis económicas, más allá de las crisis políticas que han salpicado el siglo XX, el gran factor, el gran elemento cohesionador del ser humano siguen siendo estos elementos que ya surgen del arte antiguo, del arte clásico: el silencio, el mundo interior, la luz. Hopper los plasma, logra plasmarlos fantásticamente en sus pinturas. Los escritores, de algún modo, y no solo los escritores, los artistas en general, de algún modo se han sentido celosos de esta genialidad, de esta capacidad hopperiana para mostrarnos estos aspectos tan atemporales, pero al mismo tiempo tan propios del mundo moderno, del mundo moderno industrial, y ahora que estamos viviendo una época postindustrial, tengamos en cuenta que se mantienen estos elementos completamente vigentes. No sé cómo lo ves, Carlos. Yo creo que el ingrediente de la elipsis es un ingrediente capital no solamente, como sabes, en la historia del arte reciente, sino de todas las épocas. Yo creo que la elipsis es uno de los recursos, como digo, fundamentales a la hora de contar, a la hora de plasmar, digamos, cualquier tipo de narración. Es un ingrediente que opera tanto en la poesía de todos los tiempos como en la pintura de todos los tiempos. Por ceñirnos a lo contemporáneo, yo creo que lo hopperiano elíptico existe en todo momento, pero no sé si es trasladable el ejemplo a la literatura, a la poesía en concreto. Me explico, porque me da la impresión que la forma en que la modernidad o la poesía contemporánea ha interpretado el asunto de la elipsis ha sido más cercano a las vanguardias pictóricas que no a la pintura hopperiana. Quiero decir que me da la impresión de que el irracionalismo, la ruptura de puentes que significa siempre la elipsis en el tratamiento del significado, del sentido, se acerca más a la disolución, se acerca más a ese apetito de abstracción cada vez mayor que tiene buena parte de las artes plásticas del siglo XX, y también en buena medida de la poesía. Lo que ha ocurrido es que esa desvinculación absoluta, esa ruptura de los puentes del sentido que a veces se ha producido en las artes plásticas, no se ha podido producir en la literatura, porque tiene que haber un hilo por fino que sea, por breve que sea, por delicado que sea, para que el lector en lo verbal tienda ese puente. No sé si respondo a lo que... ¿Añades algún...? Sí, me gustaría decir sobre esto. Sí que hay una... Claro, el cine empezó más tarde, ha tenido un recorrido más lento que el resto de las artes. Entonces, yo creo que Hopper al cine, sobre todo contemporáneo, le ha dado esa como decía Roland Barthes, la idea de lo legible, la obra legible o la obra escribible, ¿no? Una obra legible es el cine más tradicional, digamos, es un cine que te cuenta una historia, te obliga a seguir un camino, ¿no? Está todo desde el director, el guión, te lleva por un camino determinado, y la obra escribible es una obra abierta, digamos, donde hay una plasmación de una serie de imágenes donde tú completas esa historia o te la creas tú, ¿no? O sea, pensando, digamos, como muy básicamente en dos modelos de cine, ¿no? El cine más heredado del teatro y el cine más heredado de la imagen total, ¿no?
O sea, pienso en una persona que seguro que no tiene una referencia de Hopper, ninguna influencia, que es Víctor Erice, ¿no? Pero en El espíritu de la colmena, las imágenes son como cuadros de Hopper. O sea, no estoy estableciendo una relación, pero son esas imágenes donde el espectador, y yo creo que ahí radica mucho la modernidad, ¿no? Es el espectador el que, de alguna forma, esas imágenes, a medida que pasan los minutos, empiezan a crecer y empiezan a pasar cosas, ¿no? Y te pasan a ti, ¿no? Que es lo que dice Hopper, que él no quiere explicar nada, ¿no? Eres tú el que... Entonces, es interesante porque cada época, y a medida que pasen los años, la gente seguirá sintiendo cosas propias, ¿no? Que Hopper la ha dejado ahí abierto, la ha dejado como una especie de bomba que explota con cada uno que pasa delante, ¿no? Y, o sea, que no es un lenguaje que tú mismo generas el contenido, ¿no? Yo retomaría en tema central, que es la idea de Hopper como artista de la modernidad. Sí, como muy bien planteaba Tomás, dejamos de lado, al menos parcialmente, el relato consagrado de identificar la modernidad y las vanguardias. Es decir, si consideramos que la modernidad tiene, en todos los campos artísticos y culturales, tiene dos elementos básicos, que son, por un lado, la reivindicación de la expresión del sujeto, por tanto, sea en términos individuales o en términos colectivos, cuando hablamos de grupos o tendencias o vanguardias, etc. Y en segundo lugar, o además, o en paralelo a eso, la conciencia lingüística, es decir, la conciencia de trabajar lingüísticamente. Entonces, la cuestión es proyectar estos dos aspectos sobre un artista como Hopper. Y en esa medida, probablemente, el problema es que muchas veces podemos quedar atrapados por la apariencia. Es decir, Hopper no es ni mucho menos un espejo de la sociedad americana de su tiempo. Yo esto lo planteé, por ejemplo, en un caso muy concreto de un entrevistado por vosotros, bueno, interviene un entrevistado por vosotros, que es Eduard Serra, en el caso de la película sobre la joven de la perla, que a mucha gente le extasiaba en la medida en que veía la reconstrucción de los Países Bajos del siglo XVII a través de la película. Entonces, a continuación, uno tenía que decir, bueno, y cuando pinta Rembrandt, ¿no está pintando también los Países Bajos del siglo XVII? La luz de Rembrandt no es también... Entonces, ¿cómo eran los Países Bajos del siglo XVII? No, tanto Rembrandt como Vermeer interpretaban desde su expresión personal los Países Bajos del siglo XVII. Y Hopper interpreta la América de su época, no es en espejo de la América de su época, pero para mucha gente tal vez en hecho, en carácter figurativo, etcétera, parece que se queda nada más ahí, entonces habría esa interpretación básicamente sociologista de la obra de Hopper como, ya digo, espejo de la sociedad. Y por el otro lado, la conciencia lingüística. Hopper es perfectamente consciente de que está trabajando sobre un medio que es el medio pictórico. Y por tanto de ahí pues ese interés por la luz, por la composición, es decir, por factores que son, diríamos entre comillas, de la técnica del trabajo pictórico. Y en ese doble sentido, pues evidentemente podría afirmar a Hopper como artista moderno, independientemente de que no pertenezca a ninguna de los ismos o de las vanguardias establecidas. Pero bueno, es que ya saben que yo soy un moderador poco moderado y necesito de vez en cuando poner un poquito... Pero hay un aspecto que también creo que a lo mejor se podría plantear, que es esa dimensión narrativa de los cuadros de Hopper. A ver qué os parece. Es decir, yo creo que Hopper no cuenta ninguna historia, sino que Hopper lo que hace es permitir que cada espectador construya una historia. Y eso me parece extraordinariamente sugerente, desde el punto de vista incluso de los que contáis historias o habláis sobre el mundo literariamente, ¿no? Entonces, ¿qué os parece esa idea? No tanto preguntarnos qué es lo que cuenta en cuadro concreto o otro cuadro de Hopper, sino cómo sirven de provocadores para que el espectador o, eventualmente, otros artistas, sean literatos, cineastas, etcétera, etcétera, se proyecten a partir del impulso que significa la obra de Hopper. ¿Qué os parece al respecto? Yo creo que lo hemos dicho, decir que nadie sabe muy bien lo que ocurre en los cuadros de Hopper, pero sí que son la semilla de una historia o de una posible historia
bueno, que brinda todas las posibilidades de interpretación al espectador, pero también al cineasta, al poeta, al ensayista. Yo creo que es una de sus fuerzas mayores, ¿no? Y de los caracteres que están ahí siempre presentes. Hopper, a pesar de que nunca transitó por los caminos de las vanguardias, siempre se mantuvo como un pintor figurativo. Cabe decir que su arte figurativo se expuso o se expone a infinitas interpretaciones como el arte abstracto. Cuando vemos un cuadro abstracto nos imaginamos infinidad de cosas, cada uno lo interpreta a su modo, unas figuras, unas formas, cada espectador imagina, se hace una película propia a partir de un cuadro abstracto. Con la pintura figurativa de Hopper no sucede lo mismo. Hay infinitas interpretaciones a partir de cada una de las escenas cotidianas con personajes ensimismados que encontramos en sus cuadros, o incluso en aquellas pinturas en las que no aparecen figuras humanas, sino que simplemente se muestran carreteras o vías férreas o paisajes crepusculares en los que aparentemente parece que no haya nada extraño. Y sin embargo, en esa ladera, en ese faro con las sombras proyectadas encima de la arena, automáticamente nuestra imaginación es capaz de volar y crear o imaginar alguna historia. En este sentido, Hopper es sin duda uno de los pintores figurativos más evocadores que ha dado la pintura moderna. Hay otros muchos pintores y hay mucha pintura figurativa que no nos sugiere esta infinidad de historias como Hopper. Algún mérito debe tener para que nos conmueva de este modo. Retomar lo que tú has dicho y retomar mi pregunta anterior relacionando. Bueno, yo creo que es cierto que la elipsis, como la metáfora, son instrumentos que están a la disposición de los creadores literarios en primer lugar y luego de otro tipo de creación desde la antigüedad al menos, ¿no? Pero hay una manera de usar la elipsis en particular que yo creo que es específicamente, que es muy específica del siglo XX, y es vuelvo a esa idea de que efectivamente los cuadros de Hopper parecen contar una historia y no cuentan una historia. Es decir, están abiertos a todo tipo de imaginaciones y de hecho, pues si tú escribes sobre Hotel Room un poema, pero otro poeta ha escrito sobre Hotel Room otro poema y cuenta una historia diferente. Pero la condición básica para que eso sea posible es la fragmentación. Y ahí es donde vuelvo a la idea de la elipsis. Es el hecho de que la experiencia, la conciencia de estar viviendo una determinada situación, de estar integrado en una determinada trama narrativa, esa conciencia, desde finales del siglo XIX, tiende a fragmentarse. Eso es lo que decía Baudelaire y es lo que de algún modo marca el origen de la conciencia de la modernidad. Tiende a fragmentarse, a ser incompleta. En la poética clásica, el desarrollo de una obra, de una narración, debía tener un desarrollo gradual, ¿no? Tenías que exponer los elementos básicos de la narración, presentar los personajes, luego ir construyendo la trama y luego llegar a una conclusión.
Eso es lo que la narrativa moderna, por ejemplo, ha eliminado. Igual que ha eliminado lo que hacía posible esa hipótesis de completud, que era lo que hacía posible la hipótesis de completud era la creencia de que podías situarte de algún modo fuera del mundo narrado y representarlo, bueno, como se ha dicho, como si fuera desde el punto de vista de Dios Todopoderoso. Tú sabes lo que le ha ocurrido a todos y cada uno de los personajes, en tanto que autor, en cada momento. El giro lingüístico, el giro de la modernidad, es también un giro epistemológico, es un giro por el cual la conciencia del Dios Todopoderoso ha desaparecido, y lo que caracteriza la modernidad es que lo que estás contando es discontinuo, y por tanto el modo en que lo estás contando es igualmente discontinuo. Un paradigma muy próximo a Hopper es Dos Pasos. Es la trilogía de América, y el Manhattan Transfer en particular, es un ejemplo característico de esa fragmentación. Ya no hay un personaje, ya no hay una historia, lo que hay es una multitud de fragmentos de historia. El mecanismo que hace posible eso es un mecanismo muy parecido al del montaje cinematográfico, y de hecho la narrativa de Dos Pasos tiene mucho en común con los mecanismos del montaje. Lo que lo hace posible es la capacidad que muy poca gente tiene. Bueno, lo siento. La capacidad de escoger determinados fragmentos y montarlos uno detrás de otro para que finalmente tengan un sentido que ya no es un sentido completo como el de el narrador omnisciente, sino que es un sentido sugerido. Entonces, yo creo que eso es lo que, de algún modo, para mí, hace que Hopper sea un artista moderno. Porque claro, es importante decir, es evidente que Hopper no pertenece a ningún movimiento que se ha mostrado totalmente ajeno e indiferente a la idea de vanguardia, que no le interesaba en absoluto. Es evidente también que, sin embargo, es un magnífico testimonio del siglo XX y que, por tanto, debemos entender, pero ¿cómo y por qué podemos entender que es moderno? Yo creo que es a través de esos mecanismos de fragmentación de la experiencia, dispersión y montaje artificial de esos fragmentos de experiencia. Estamos en las 6, no sé yo, teóricamente es la final de la mesa, pero no sé si podemos tener algún minutillo más o... ¿Sí? Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa a partir de la intervención de Tomás. Más que añadir a lo de Tomás, quería formular una perplejidad en relación con el cine y con los documentales que hemos visto esta mañana y esta tarde, para que me corrijáis si estoy equivocado. Viendo todo lo que se ha proyectado y viendo, por ejemplo, esa lista que salía de películas de la Tate, no sé, a mí se me ocurre que una cosa es la influencia, digamos, icónica de Hopper en el cine y otra la influencia espiritual o la influencia del tono hopperiano, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, querer ver lo hopperiano en el cine negro me parece que sí en lo iconográfico, pero no me parece en lo espiritual, es decir, ese universo del mal, de la ambigüedad moral y tal, yo creo que no está tan claramente en el universo de las pinturas de Hopper. No sé qué os parece esto, porque me parece que hay que una vez se pone la lupa de lo hopperiano, parece que todo puede ser hopperiano, ¿no? Sí, en el caso del cine negro es un camino
es un doble camino, porque él está muy influenciado por el cine negro y de alguna forma lo que se plantea también es que el cine negro toma esas referencias de esas luces directas, como dice Calvo Serrayer, ¿no? Luces estratificadas, ¿no? Estratificadas. Entonces, digamos como que es el cine de su época, bueno, es un poco posterior, pero sí que él, hay el cuadro este que se ve, es un punto de vista de arriba, que es un dibujo que se llama Sombras en la noche, me parece. Sombras en la noche, si no recuerdo mal, que es un plano de cine negro hecho en el año 26, ¿no? O sea, digamos como que él influye al cine negro y él, pues, no sé, ahí es un juego... en el documental se habla más de, yo creo que de la influencia del cine negro, o sea, del Hopper en el cine negro, ¿no? Sí, bueno, efectivamente la idea de la fragmentación, que también se asociaría a algo que yo planteaba en el artículo de Encuadernillos sobre Hopper, que era esa idea de un fuera de campo diegético, no un fuera de campo visual, sino un fuera de campo diegético. Es decir, que en realidad lo que remiten los personajes y las situaciones de los cuadros de Hopper es a ese universo diegético en el cual pueden desarrollarse las múltiples historias de las que hablábamos antes, y trabajando a partir precisamente de la constatación de esa idea de fuera de campo, precisamente por el tipo de composición de los cuadros, es decir, por no buscar la composición, diríamos, bien acabada o la composición completa, sino precisamente incidiendo en esa idea de fragmentariedad, de provisionalidad. Es decir, esta mañana veíamos un cuadro de la estación, me parece que era de Filadelfia, donde veíamos nada más un pequeño fragmento del último vagón, probablemente, de un tren. Quiero decir que evidentemente nos estaba aludiendo, desde un punto de vista estrictamente visual, al resto del tren que está fuera de campo. Pero a partir de ese, que es un juego óptico, va más allá de esa dimensión óptica, y entonces es cuando se plantea esa amplitud de posibles historias que puedan estar detrás de ese juego meramente óptico. No sé si hemos de ir acabando tal vez para que no se rompa algo que en este simposio de una manera rarísima ha sido la puntualidad, porque normalmente siempre se van acumulando retrasos, o sea, no quiero yo ser culpable de romper esa dinámica. Únicamente si queréis decir alguna cosa más antes de cerrar este acto, ¿no? Pues si les parece, terminaremos aquí la mesa redonda y les dejamos ya, creo que va a ser con la proyección, si no recuerdo mal, creo que es en Amigo Americano, esa película no directamente hopperiana, pero con el aire de familia hopperiano en que nos referíamos antes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a los participantes de la mesa.